que está aproximadamente entre 7 y 8 fallecimientos de niños antes de llegar al primer año de vida por 1000 nacidos vivos, es el más bajo en toda Centroamérica y el cuarto más bajo en toda América Latina y el Caribe. Entonces, el primer mensaje que nosotros externamos con este informe es definitivamente un mensaje de felicitaciones al Estado costarricense y a la administración del sistema de salud pública, que ha tenido un rol histórico a través de diferentes estrategias como los EVAIS, los equipos básicos de atención integral de salud primaria, que durante muchísimos años han venido haciendo ese trabajo de fundamentalmente a nivel comunitario de mejorar la atención de la salud prenatal de las madres embarazadas, etcétera. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes, es de que el trabajo que se ha venido haciendo acá en Costa Rica es de verdadero loable, posiciona a Costa Rica en una posición, en un número, digamos, en los listados muy envidiable por parte de muchos otros países, pero el ejemplo de Costa Rica evidencia de que es posible. Es posible que un país pueda tener una tasa relativamente baja de mortalidad infantil si hace las cosas correctas y si hace todo lo que, por ejemplo, países como Costa Rica, Uruguay, Chile y Cuba, que son los 4 países de la región con las tasas más bajas, han venido haciendo durante los últimos años. Una pregunta que posiblemente tendrá el público es ¿por qué fallecen los niños al nacer? Naturalmente es una pregunta muy importante y la gran mayoría de estos fallecimientos, nuevamente reiteramos que pueden ser evitables, se debe a situaciones como por ejemplo el bajo peso al nacer, la prematurez del bebé, situaciones como la sepsis, o sea, las infecciones, la neumonía, y en algunos casos, y ya ahí no estamos hablando de situaciones prevenibles, que podrían ser las malformaciones congénitas. Don Gordon, entonces tiene que ver mucho con la educación en cuanto al proceso o la preparación a la hora del embarazo y también con los equipos médicos Factor, que tiene el país. exacto. Mire, tiene que ver con lo que serían los factores estructurales y los factores inmediatos. Esos factores inmediatos, por ejemplo, cuando el bebé nace con bajo peso al nacer o nace prematuro, está asociado con otros fenómenos estructurales. Si ustedes ven, a mayor pobreza en el hogar, se aumenta la probabilidad de que ese niño, esa niña, ese recién nacido pueda fallecer, de hecho, antes de su primer mes de vida. A menor nivel de escolaridad de la madre, sobre todo si es una madre soltera, jefa de hogar con poca escolaridad, se duplican también, se van aumentando las probabilidades de que ese recién nacido no viva tanto tiempo como un recién nacido de una mamá en un hogar con menos pobreza, una mamá con un nivel de escolaridad mucho más alto, y un fenómeno que es definitivamente todavía un gran desafío en Costa Rica, tiene que ver con las altas tasas de embarazo en adolescentes. Cuando les hablo del bajo peso al nacer y la prematurez, casi siempre esos fenómenos se están dando en situaciones de embarazo en niñas y adolescentes donde por algún motivo u otro no están dándole el necesario acompañamiento de atención prenatal, cómo se está nutriendo la mamá, o sea que su ingesta alimentaria, si está tomando todos los micronutrientes necesarios, por ejemplo el ácido fólico, el hierro. Entonces todos esos elementos ya redundan en la capacidad del sistema de salud pública de poder hacer llegada a esa madre embarazada. Ahí el caso de Costa Rica consideramos de que es uno muy positivo, pero todavía hay desafíos que este país tiene. Don Gordon, bueno, cuando uno como mujer espera un hijo en la actualidad en Costa Rica, tiene esa confianza en el sistema de salud costarricense. ¿Qué pasa en países como, por ejemplo, ustedes mencionan en el informe que recién nacidos en Pakistán, República Centroafricana y Afganistán tienen posibilidades muy pobres de vida, Claro. los niños en estas escasas horas o días de vida? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay algunas obvias, pero tal vez Totalmente, en sí. países un poco más cercanos a
Costa Rica, como Nicaragua, por ejemplo, ¿por qué no están en esta lista de países que tienen una baja tasa de mortalidad? Veamos, los primeros países que usted menciona, y recordar al público de que los países con la mayor o la tasa más alta de mortalidad en el mundo están concentrados en el África subsahariana. ¿Qué sucede ahí? El fenómeno de la pobreza que mencioné hace poco, el fenómeno de la escolaridad, eso combinado entonces con otros problemas estructurales como por ejemplo la falta de inversión de calidad sostenida y sostenible en el tiempo, o sea, la falta de inversión en el sistema de salud pública, garantizar de que existan enfermeros calificados, doctores calificados, equipos constituidos para no solamente recibir a las madres embarazadas ya en el sistema de salud, pero también constituir equipos que puedan hacer visitas comunitarias, familiares de rutina. Entonces, la falta de inversión en un sistema de salud pública que sea responsivo, eficaz, eficiente y al mismo tiempo que tenga pertinencia cultural es uno de los motivos fundamentales por los cuales UNICEF hace un llamado a través de esta campaña a los estados de garantizar esa inversión. Es fundamental tener esa inversión protegida. Entendemos de que muchos de estos países también tienen situaciones fiscales que les prohíben muchas veces poder invertir lo máximo posible, pero por ahí comienza la situación. Otro elemento sería concientizar sobre todo a las madres acerca de los cuidados prenatales necesarios, cuántos chequeos tienen que hacerse, el tipo de micronutrientes, el tipo de ingesta nutricional que deben de acompañar y fundamentalmente inmediatamente después del parto, que ojalá pudiera ser en un entorno intrahospitalario, higiénico, limpio y con las condiciones necesarias para poder atender, digamos, a esos problemas que mencioné, como el bajo peso al nacer, la prematurez y las malformaciones congénitas que ya ahí solamente pueden ser atendidas por personal calificado y entrenado. Don Gordon, a pesar de la buena calificación que tiene Costa Rica en cuanto a este tema, ahora usted nos decía que uno de los mayores desafíos es evitar el embarazo en jóvenes. Exacto. ¿Qué otros desafíos también tienen y cómo lograr también reducir el número de embarazos también en Claro. jovencitas? El tema, y qué bien que lo menciona, porque esta misma semana la Organización Panamericana de la Salud también hace un llamado al hecho de que América Latina y el Caribe es la región del mundo con las tasas más altas de embarazo en adolescentes. ¿Por qué está conectado el embarazo adolescente con mortalidad infantil y neonatal? Tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando usted está viendo un embarazo en una niña de 10, 12, 13 años, el cuerpo todavía de esa jovencita no ha desarrollado lo suficiente para biológica y emocionalmente ser mamá. Entonces ese es un primer llamado a través de la educación, a través de la concientización, ir progresivamente reduciendo el embarazo en adolescentes. Pero hay otros temas. En Costa Rica, si ustedes ven, tenemos una tasa, digamos, relativamente baja, entre un 7 y 8 fallecimientos en niños menores de 1 año por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, cuando usted va, eso es una tasa nacional, eso es un promedio. Eso significa de que cuando usted va a diferentes regiones del país, usted puede tener una tasa inferior al promedio nacional o puede tener una tasa superior. Váyase a un sitio como por ejemplo Limón. Limón tiene la tasa de mortalidad infantil más alta en todo el país, donde el promedio es 8, en Limón es aproximadamente 10 a 11. ¿Qué sucede ahí? Poblaciones afrodescendientes que tienen un factor donde los niveles de desarrollo económico y social no son tan grandes o iguales como en otras partes del país, o váyase a comunidades indígenas donde también la mortalidad infantil es muy alta. Entonces, el desafío en este momento para llegar a la universalización, o sea, que los servicios lleguen a todos, es tener servicios que también sean culturalmente pertinentes, o sea, que sean aceptados por poblaciones indígenas, por ejemplo, pero que al mismo tiempo exista un enfoque integral. Son comunidades donde los niveles educativos son los más bajos, los niveles de pobreza son los más altos, entonces el enfoque
enfoque tiene que ser integral. Hay que abordar todos los factores que están contribuyendo a ese problema. Pobreza y educación, podríamos decir que son pilares fundamentales. Totalmente. O sea, como les menciono, la gran mayoría de los casos de mortalidad infantil, no automáticamente, pero en la gran mayoría usted los va a encontrar en hogares pobres y de madres jovencitas y que tienen una muy baja escolaridad. Yo sumaría a esto, don Gordon, también en los últimos tiempos se ha dado una moda que las madres deciden, por ejemplo, tener sus hijos en las casas, en otros lugares y no acercarse a centros médicos o incluso abocarse a lo natural antes de tomar las vitaminas propias que se recomiendan en el embarazo. En este caso, tal vez no se ha incrementado la tasa por casos como este, pero Sí. es parte de esas modas que tal vez no son las más adecuadas para la salud de una madre embarazada y su niño futuro. Lo ideal, obviamente, es una atención primaria de salud de calidad, que puede ser a través de equipos comunitarios o idealmente en lo que serían los servicios de segundo y tercer nivel, o sea, a nivel intrahospitalario. Eso no significa, y acá UNICEF y también la Organización Panamericana de la Salud, tenemos criterios muy claros sobre, por ejemplo, el rol de las parteras tradicionales. Ellas sí funcionan muy bien siempre y cuando tengan una calificación, una certificación para poder ejercer ese tipo de trabajo. Nuestra recomendación sería nadie ni nada mejor que una recomendación relacionada con la salud pre y postnatal que proviniendo del equipo, del personal calificado y certificado para ese propósito. Don Gordon, en el estudio, en el informe, mencionan que Japón, Islandia y Singapur tienen las mejores condiciones. ¿Qué podríamos copiar nosotros como país con las condiciones que tenemos nosotros de esos países para mejorar todavía esta calificación? Tal vez agregar Claro. nada más a la pregunta con estos datos que tiene Ana Marta para que las personas que nos ven vean un poco la diferencia según las tasas de mortalidad de recién nacidos en el mundo. Japón, que es el número 1, muere 1 de cada 1.111 niños. Y en Costa Rica, que estamos hablando que es una de las tasas más bajas de Centroamérica, muere 8. 1 de cada 175. Entonces es una diferencia abismal. Muy grande. La gran mayoría de estos países que ustedes mencionan, y yo añadiría también, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, que también tienen tasas muy bajas, yo lo atribuiría a los sistemas de protección social que son muy avanzados y tienen cobertura universal. En este sentido, la palabra clave ahí es universal, o sea, es un sistema de protección social que incluye los servicios sanitarios y de salud que llegan a todos, independientemente de su capacidad económica, están ahí para todos. Costa Rica tiene un sistema de protección social definitivamente muy avanzado en comparación con los otros países en Centroamérica, pero tiene definitivamente muchos desafíos. Escuchaba en la noticia anterior el tema de la pobreza. Es cierto, en 20 años el nivel de pobreza siempre se ha mantenido más o menos igual. Es un nivel definitivamente muy terco, muy difícil de bajar, y ahí es donde está la situación, es poder focalizar más allá del concepto de la universalización, focalizar ahí donde las comunidades están presentando ciertos factores que hacen muy difícil la erradicación de la pobreza. Para finalizar, don Gordon, nada más, ya lo hemos hablado en torno a la entrevista, pero retomar un poco la campaña Cada Vida Cuenta, Sí. las recomendaciones para que la gente se quede bien informada de esta campaña de UNICEF. Fantástico. Bueno, es una campaña que, como ustedes lo han mencionado varias veces, se llama Cada Vida Cuenta, o sea, cada vida de un niño recién nacido cuenta. Y queremos que ese niño sobreviva, idealmente, su primer mes de vida y su primer año de vida para que eventualmente pueda contar con todas las oportunidades de vida y de desarrollo. Es una campaña que está haciendo un llamado a los estados para continuar con la inversión en salud pública primaria, que sea una inversión de calidad, que sea una inversión sostenible. Estamos haciendo un llamado a las comunidades, a los padres de familia, a las madres de familia, para que tengan todos los cuidados necesarios y que practiquen las recomendaciones con relación a sobre todo la salud
prenatal del bebé, y fundamentalmente estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a una petición que estamos poniendo en línea, que está en el sitio uni.cf, uni.cf, pleca Cada Vida Cuenta. Es una petición digital que eventualmente entonces UNICEF va a recoger a nivel de todo el mundo para hacer una presentación a los líderes del mundo en la Asamblea General del Sistema de Naciones Unidas. Perfecto, don Gordon. Muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos tan importante información. ¿Cómo no? Gracias. En este momento hacemos una pausa comercial nuevamente y enseguida volvemos. Expropietario de la Jumper, Samuel Yankelewicz, fue detenido esta mañana cuando llegó a declarar tras citación por parte de la Fiscalía. Lo dice Costa Rica. En mi casa somos 4. Ahora trabajo en casa y vendo natilla. Lo dice usted. Nosotros compramos aquí hace 6 meses. En esta empresa producimos dispositivos médicos. Lo dice INEC. En el Instituto Nacional de Estadística y Censos recolectamos con absoluta confidencialidad información que contribuye al desarrollo del país. Cuando colabora con el INEC, contribuye con Costa Rica. INEC. Más información, mejores decisiones país.